Lo que está diciendo John Austin es que el corazón del Evangelio de Jesucristo es entender, es tener una revelación de cómo Dios tomó al ser humano, al pecador, y lo hizo una nueva creación, lo hizo nacer de nuevo. Pero además, en el nuevo nacimiento, Dios nos ha impartido sobre el pecador, al nacer de nuevo, su justicia, una justicia perfecta. Y esta palabra impartido o impartición significa que Dios nos ha entregado su justicia. Impartido significa que Dios te ha ofrecido su justicia. Significa que Dios te ha concedido su justicia. Él te ha compartido de su justicia, te ha comunicado. Él te ha dado la justicia de Dios. Él nos ha repartido la justicia perfecta de Dios a través de Jesucristo. En eso consiste el Evangelio, el corazón del Evangelio. Diga conmigo, el corazón del Evangelio es entender por revelación que Dios tomó mi vida y me sacó del pecado hacia el nuevo nacimiento y me ha impartido de su justicia perfecta. Me ha entregado, me ha ofrecido, me ha dado, me ha compartido una justicia perfecta. Amén. Hoy no solo celebramos que Jesús murió hace 2000 años, más de 2000 años. Murió, pero no solo murió, sino que fue sepultado y además resucitó. Amén. Pero no celebramos solamente que Él resucitó, celebramos que Él nos ha dado el Espíritu de Dios. Pero también celebramos que al Él morir y derramar su sangre y resucitar, nos dio justicia. Tú tienes la justicia perfecta de Jesucristo. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la capacidad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una capacidad de estar en su presencia, en la presencia de nuestro Padre Dios, sin ningún sentimiento de culpa y de inferioridad. ¿Qué es la justicia de Dios en nosotros? Justicia es que Dios nos ha dado la capacidad de estar en la presencia de nuestro Padre Dios sin tener sentimientos de culpa ni de inferioridad. No sé usted, pero a mí me alegra eso. Usted ya no tiene que estar avergonzado, ni con miedo, ni con culpa, ni con vergüenza. Todos los seres humanos han buscado durante siglos eliminar algo que se llama la conciencia de pecado. Es decir, esa culpa, esa vergüenza de estar delante de Dios. Y en búsqueda de eliminar esta conciencia de pecado, nacieron las religiones del mundo. La religión proviene del infierno, es de Satanás. La religión fue engendrada por la muerte espiritual, por el diablo mismo. Pero a través de muchas personas no nacidas de nuevo que han querido solucionar el problema de la conciencia de pecado, han querido eliminar esa vergüenza, esa culpa, esa condenación, entonces ellos fueron instrumentos del enemigo, fueron usados por el diablo para fundar y para dar a luz las principales religiones del mundo. Una mujer llamada Mary Baker, ella fundó el movimiento de la ciencia cristiana. Y ella lo que hizo fue tomar las creencias de Hegel, las creencias del filósofo del que hablamos hace 8 días, ¿recuerdan? No sé si por acá está. Ella es Mary Baker, ella es la fundadora del movimiento de la ciencia cristiana. Entonces ella tomó todas las creencias de la obra, de las enseñanzas de este hombre Hegel, de este filósofo alemán, y ella las aplicó en esta nueva religión, declarando que Dios no es una persona. Ella dijo que el diablo tampoco existe y que el diablo, que Satanás, no es una persona.
Y si Dios no existe, si Dios no es una persona, si el diablo no existe, entonces tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, entonces tampoco hay juicio. Y si no hay temor por un juicio, entonces ya no hay conciencia de pecado. Lo que ella intentó hacer, como todas las religiones del mundo, es solucionar el problema de la conciencia de pecado. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la religión. Ella lo hizo a través de esta filosofía, diciendo que Dios no existe, Satanás no existe, el pecado no existe, no hay juicio, así que no tenemos por qué sentir culpabilidad ni condenación. Pero ¿cuántos saben que todo esto es una mentira, una falacia? Amén. Todo esto niega el cristianismo. Si alguien dice, si alguien se levanta y dice que el sistema solar no existe, eso no va a eliminar el sistema solar. ¿Aló? Si alguien dice, no, es que la gravedad no existe, eso no va a eliminar la gravedad. Así que, de la misma manera, por el hecho de que un filósofo diga que no hay un Dios, no impide que Dios sea Dios. No va a eliminar y no va a dejar de existir Dios. Él es autoexistente. Amén. Diga conmigo, Dios existe, Satanás existe, el pecado existe y habrá un juicio. ¿Aló? ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que ese juicio que se aproxima no es para usted, hijo de Dios. Es para el ser humano que ha rechazado tener fe en Jesucristo. Porque el juicio por nuestro pecado ya fue ejecutado. ¿Cuándo fue ejecutado? En la cruz del Calvario. Fue ejecutado cuando Jesús murió en la cruz y recibió el castigo de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Cuando él se hizo una llaga y recibió allí la muerte espiritual y nuestra naturaleza de pecado. Pero aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que no han nacido de nuevo, aunque estén en una iglesia cristiana, si solo son simpatizantes, sin nacer de nuevo, sin aceptar, sin recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces ellos tendrán que afrontar, estas personas afrontarán un juicio que viene, que se aproxima, un juicio por el pecado, por la naturaleza de pecado, pero en realidad es un juicio por rechazar a Jesucristo, por rechazar la sangre del Cordero, por no creer y no recibir al Espíritu de Dios, por rechazar al Espíritu Santo. Pero las buenas nuevas para nosotros, ¿sabe? La palabra evangelio significa buenas nuevas. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las buenas nuevas entonces? Que Dios ya trató el problema del pecado en su Hijo Jesucristo. Él ya solucionó el problema del pecado. Dios ha desechado el pecado, lo ha consumido, terminado. En nuestra vida, nuestra naturaleza de pecado ha sido eliminada por medio del sacrificio de Jesucristo. Él ya solucionó ese problema. En términos legales, en la dimensión espiritual, Él ha hecho que el hombre que estaba espiritualmente muerto, que estaba unido a Satanás, porque eso es lo que sucede con una persona sin Cristo, está unida al diablo espiritualmente. Su padre es el diablo. Es chistoso o curioso cuando el cristiano dice, no, pastor, ella es tan especial, lo único es que no es cristiana. Quiero que sepas que esa persona está espiritualmente muerta y está en unión con Satanás. ¿Aló? ¿Pero qué hizo Jesús? Nosotros estábamos en esa condición y Él nos tomó y nos hizo nuevas criaturas. A través de nuestra fe en Él, decidimos un día aceptarlo, recibirlo, y Él nos hizo nacer de nuevo, y en el nuevo nacimiento Él te dio su naturaleza, la naturaleza de Dios, que es su vida Zoe,
su vida en abundancia. Vamos a leer la palabra en Romanos 6, versículos del 3 al 8. Y vamos a estudiar aquí cómo hemos sido pasados de muerte a vida. Cómo Dios solucionó el problema de la naturaleza de pecado y lavó nuestras conciencias. Dice la palabra en Romanos 6, versículo 3, empieza Pablo con una pregunta aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? La palabra bautizado en griego, baptizo, significa introducidos en Cristo. Todos los que hemos sido sumergidos en Cristo, todos los que hemos sido injertados en Cristo, los que hemos sido escondidos en Cristo. La Biblia interlineal en griego dice, fuimos introducidos en el ungido. Fuiste puesto dentro de Cristo. Eso significa que tú y yo hemos sido bautizados en Jesús. Sigue diciendo Pablo, hemos sido bautizados en su muerte. Significa que espiritualmente, cuando tú crees en Jesús, eres metido en la muerte de Jesús. Cuando Él murió en esa cruz, tú allí también fuiste introducido espiritualmente en su muerte por la fe. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesús. Tú fuiste sepultado. Eso significa introducido en su sepultura. Porque recuerde que Jesús no solo murió, sino que Él fue llevado allí a la tumba, una tumba nueva de José de Arimatea, y fue sepultado. Espiritualmente tú no solo has participado de la muerte, de la crucifixión en Cristo, sino que también fuiste sepultado. Dice, para muerte por el bautismo, a fin de, dice Pablo, ¿cuál es el propósito de todo esto? Porque Dios te sumergió, te bautizó, te introdujo, te injertó en la persona de Jesús, en su muerte y sepultura. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, porque no solo murió en la cruz, eso es lo que el mundo está ahora mismo recordando, ¿no? En esta semana. No solamente Él murió, no solamente Él fue sepultado y tú moriste y fuiste sepultado en Cristo, sino que Él resucitó. Dice que el Padre lo resucitó por su gloria, y la gloria del Padre es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Él intervino en la resurrección de Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el centro de la tierra, en el Seol, el Padre determinó sin culpa, sin pecado a Jesús. Y entonces, por la diestra de Dios, el Espíritu de Dios fue levantado de entre los muertos. Él es el primogénito de los hermanos. Él es el primogénito de entre los muertos. Si Él resucitó, yo resucitaré. ¿Aló? Es más, tú ya has resucitado al recibir a Jesús. Cuando tú naciste de nuevo, eso es un nuevo nacimiento, un renacimiento. Eres recreado, eres resucitado espiritualmente. Pero hay una promesa que dice que al encontrarnos con Jesús, recibiremos un cuerpo que es tu mismo cuerpo, pero glorificado. Es la resurrección de nuestro cuerpo. Así que el Señor dice que Él nos introdujo porque así como Cristo fue resucitado por el Padre, por la gloria del Padre, por el poder del Espíritu Santo, así también nosotros. ¿Quiénes son nosotros? La iglesia, los hijos de Dios. Andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Y sabe cuál es la palabra aquí en griego? Zoe. Dios nos injertó en su muerte, sepultura y además en su resurrección para que tú tengas vida nueva, para que ahora camines en la vida Zoe de Dios.